Buenas tardes, reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana. A continuación estaremos llevando a cabo la actividad número 5 que tiene como título La ley y la justicia. Esta actividad abarca 5 grandes hitos que son los que estaremos explicando a continuación con mis dos compañeras. La primera pregunta que abarca esta actividad es ¿cuál es la tesis que la Escuela Austriaca de la Economía tiene sobre la democracia? La Escuela Austriaca de la Economía pues sostiene que la sociedad está conformada por individuos libres, cuyas acciones son subjetivas y constituyen el verdadero fundamento de todos los fenómenos, pues ya sean económicos y sociales. Bajo esta premisa, la legitimidad de un sistema político pues no radica en el origen de sus decisiones, sino pues en la capacidad de respetar la autonomía pues que tienen las personas. Entonces, por lo tanto, la democracia debe estar estrictamente subordinada al respeto de las libertades individuales y al Estado de Derecho. Dentro de esta pregunta podemos abarcar la tiranía de la mayoría, puesto ya que es un peligro. Eh, para los autores que están en esta bibliografía, pues esta corriente o esta línea, un simple hecho que una decisión sea aprobada por la mayoría, no quiere decir que sea una garantía o que garantice la compatibilidad con los demás. Estas mayores circunstanciales pueden dar vía a abusos de poder político y pues obviamente tomar decisiones arbitrarias que éstas anulen los derechos fundamentales y las capacidades de elección pues obviamente de los ciudadanos. Kajanowski dice que la democracia solo es compatible cuando la libertad pues está estrictamente limitada por un marco constitucional rígido y también que este esté basado en el imperio de la ley. Esta tiene que actuar como un escudo político pues que impida al poder político sobrepasar sus funciones dentro de lo correspondiente y solo eso que abarcan ellos. Dentro de esta pregunta también abarca lo que es el mercado frente a la intervención estatal. Desde las perspectivas que tiene la escuela austríaca, podemos ver que cuando la democracia no tiene límites, la intervención estatal deriva de decisiones parlamentarias, ya sean esas o las mayoritarias. Estas tienden a distorsionar la convivencia y en su lugar se defiende que existen mecanismos mucho más eficientes que son más eficientes para poder coordinar a lo que sería la sociedad. Dentro del mercado, frente a la intervención estatal, tienen unos ítems que sería lo que sería el libre mercado, pues esta permite la asignación eficiente de recursos mediante los precios. También abarca lo que es la propiedad privada, pues que esta garantiza la base material de la libertad y de lo que es lo individual, y las instituciones libres que estas surgen pues evolutivamente y espontáneamente y también responden de una mejor forma a las necesidades de la sociedad y a las necesidades humanas. Ya para cerrar, para la escuela austríaca, pues la democracia no es un fin en sí mismo, sino pues un medio que solo es válido si este se limita a proteger los derechos individuales y pues la propiedad y la libertad económica frente a la ocasión de lo que sería lo estatal. Mi nombre es María Yana López Taborda, soy estudiante de Derecho de la Universidad Iberoamericana de primer semestre. El día de hoy les voy a contestar las preguntas: cuáles son los argumentos que utiliza la Escuela Austriaca de Economía para su crítica a la democracia. Bueno, la Escuela Austriaca de Economía desarrolla una postura crítica frente a la democracia cuando ésta se convierte en un medio para justificar la expansión del poder estatal y la limitación de las libertades individuales. Aunque no rechaza necesariamente la democracia como forma de gobierno, considera que
el principio de la mayoría no debe estar por encima de los derechos fundamentales de las personas, específicamente el derecho de la libertad y de la propiedad privada. Uno de los principales argumentos de esta corriente es que las decisiones democráticas pueden conducir a que grupos mayoritarios utilicen el poder político para obtener beneficios. Estos beneficios son económicos a costa de otros ciudadanos, según Frédéric Bastiat en su obra Ley de Función Legítima del Estado. Consiste en proteger la vida, la libertad y la propiedad. Sin embargo, cuando los gobernantes utilizan a la ley para redistribuir riqueza, conceder privilegios o intervenir excesivamente en la economía, se produce lo que el autor denomina expoliación legal. ¿Esto qué significa? Significa que la ley deja de ser un instrumento de protección de derechos y se convierte en una herramienta para favorecer a ciertos grupos sociales. Estos grupos sociales mediante el uso de la fuerza estatal. Por otra parte, Juan Carlos Kachanowski explica que la escuela austríaca defiende el libre mercado como un sistema basado en la cooperación voluntaria entre individuos. Desde esa perspectiva, el conocimiento económico se encuentra disperso entre millones de personas y por tanto ninguna autoridad central posee la información suficiente para dirigir eficazmente la economía. La democracia, cuando es utilizada para justificar una creciente intervención estatal, puede generar regulaciones, impuestos y controles que alteran el funcionamiento natural del mercado y reducen la capacidad de los individuos para tomar decisiones libres sobre sus recursos. Asimismo, Ludwig Hackmann destaca la importancia de la acción individual y de la libertad como elementos esenciales para el desarrollo económico y social. En consecuencia, la escuela austríaca considera que las políticas impulsadas por las mayorías de los demócratas pueden ignorar las necesidades y proyectos particulares de los individuos. Esto ocurre porque las decisiones colectivas suelen imponer una única solución para toda la sociedad, limitando la diversidad de iniciativas y la creatividad que surgen de la libertad individual. Otro aspecto importante de la crítica austríaca se relaciona con el riesgo de que la democracia derive en una forma de poder limitado. Giovanni Santori, en La libertad y la ley, sostiene que la democracia debe estar sometida a la ley y a límites institucionales que impidan abusos por parte de las mayorías. Para esta visión, la libertad no depende únicamente de la participación política, sino también de la existencia de normas que restrinjan el poder del Estado. En otras palabras, una decisión aprobada por la mayoría no necesariamente es justa ni compatible con los derechos individuales. La escuela austriaca también advierte que los políticos democráticos suelen tener incentivos para prometer beneficios inmediatos con el fin de obtener apoyo electoral. Esto puede conducir a un aumento constante del gasto público, en el endeudamiento estatal y la intervención económica, generando problemas que afectan la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. Desde esta perspectiva, la búsqueda de votos puede favorecer decisiones populares en el corto plazo, pero perjudiciales para la sociedad en el futuro. En conclusión, la crítica de la escuela austriaca en la economía a democracia se centra en la preocupación por la protección de la libertad individual frente al poder político. Autores como Bastiat, Kachanowski, Lachmann y Sartori coinciden en señalar en que la voluntad de la mayoría debe estar limitada por principios jurídicos y morales que garanticen el respeto a los derechos fundamentales. Para esta corriente, una democracia que no reconoce estos límites corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de intervención excesiva del Estado, afectando la libertad económica, la propiedad privada y la autonomía de los individuos. En conclusión, la Escuela Austríaca de Economía plantea como crítica a la democracia cuando ésta se utiliza como fundamento para ampliar el poder del Estado más allá de su función esencial de proteger los derechos individuales. Desde la perspectiva de los autores como Bastiat, Kachanowski y Lachmann,
La voluntad de la mayoría no debe justificar medidas que limiten la libertad económica, la propiedad privada o la autonomía de las personas. Asimismo, Sartori destaca la importancia de que la democracia sea acompañada por el respeto a la ley y por límites institucionales que eviten posibles abusos del poder. De esta manera, la principal preocupación de la escuela austriaca no es la democracia en sí misma, sino la posibilidad de que las decisiones mayoritarias vulneren los derechos fundamentales o promuevan una intervención estatal excesiva. Por ello, esta corriente sostiene que una sociedad libre y próspera requiere de un equilibrio entre la participación democrática, el Estado de Derecho y la protección de las libertades individuales, garantizando que el poder político actúe siempre dentro de los límites claramente establecidos. Bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo, compañeros y docente. Mi nombre es Michelle Manuel y me corresponde responder a los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los argumentos que la Escuela Austriaca de Economía utiliza para defender a la monarquía y qué relación tiene la idea de monarquía con la propiedad privada? Y bueno, la Escuela Austriaca de Economía no ha defendido históricamente a la monarquía como una posición unánime, pero existen varios autores contemporáneos vinculados a esta misma tradición, especialmente Hans Hermann Hoppe, y pues han argumentado que ciertos aspectos de la monarquía pueden generar incentivos muchísimo más favorables para la preservación de la propiedad privada que los sistemas democráticos modernos. ¿Sí? Entonces, para comprender muchísimo mejor esta postura es muy necesario partir de los principios fundamentales de la escuela austríaca. Y bueno, según Carlos Kachanowski, la tradición austríaca coloca al individuo y sus decisiones en el centro del análisis económico, destacando la importancia de la libertad individual y de las instituciones que permiten la misma coordinación social espontánea. Entonces, pues, la escuela surge precisamente como una defensa de las leyes económicas universales y del respeto por las decisiones individuales frente a los intentos de planificación estatal. Asimismo, Ludwig Lanchmann explica que el rasgo distintivo de la escuela austríaca es comprender la acción humana y los procesos sociales desde las decisiones y planes de los individuos, ¿no? Entonces, para los austríacos la economía no debe analizarse únicamente mediante relaciones matemáticas, sino que también hay que entender el significado de las acciones humanas y la forma en que las personas coordinan todas sus actividades dentro de un marco institucional estable. ¿Sí? Entonces, a partir de estos principios, algunos autores austríacos sostienen que la función principal del gobierno como tal debe ser proteger a la vida, a la libertad y la propiedad privada. Entonces, basándonos en esto, esta idea coincide con lo planteado por Frédéric Bastiat en la lectura de la ley, en donde pues el autor afirma que la personalidad y la libertad y la propiedad son anteriores al Estado y que la ley existe para protegerlas. Y bueno, Bastiat sostiene que la ley es la organización del derecho natural de legítima defensa y que su misión consiste en garantizarle a las personas sus libertades y sus propiedades. En ese contexto aparece el argumento monárquico desarrollado por Hoppe y, pues según este autor, un monarca considera el territorio y a los recursos públicos como una especie de patrimonio a largo plazo y debido a ello tendría incentivos para preservar el valor futuro de aquello que gobierna en la actualidad, evitando la destrucción excesiva de riqueza y manteniendo una administración relativamente estable. En contraste, encontramos a los gobernantes democráticos, los cuales ocupan el poder de manera temporal y, por tanto, podrían verse incentivados a maximizar los beneficios políticos de corto plazo mediante endeudamientos públicos, gastos o redistribución de recursos. Y la relación entre la monarquía y la propiedad privada se encuentra precisamente en esa lógica de incentivos. Y para Hoppe, el monarca actuaría como un propietario del aparato estatal, mientras que los políticos democráticos serían administradores temporales sin propiedad sobre él. Y bueno, desde esta perspectiva, el gobernante monárquico tendría mayor interés en conservar
el capital social y económico del territorio, mientras que los gobernantes temporales podrían consumirlo más bien de manera política para obtener apoyo electoral. Sin embargo, es importante aclarar que esta defensa no implica que la monarquía sea considerada perfecta ni que represente la opinión o la posición de los economistas austriacos. De hecho, hay autores de esta misma tradición, tales como Mises o como Hayek, que defendieron principalmente el Estado de Derecho, la libertad individual, la economía de mercado, independientemente de la forma específica de gobierno. Ya para concluir con mi intervención, la conexión fundamental entre la escuela austríaca y la monarquía no radica en una preferencia romántica por las dinastías o por las coronas, sino en la preocupación por la protección de la propiedad privada. Bastiat señala que la ley pierde legitimidad cuando deja de proteger la propiedad y se convierte en un instrumento de expoliación. Por ello, para los pensadores austríacos, la cuestión central no es quién gobierna, sino qué tan efectivamente se respetan las libertades individuales, la propiedad privada y el Estado de Derecho. En conclusión, algunos autores austríacos defienden ciertos aspectos de la monarquía porque consideran que genera incentivos de largo plazo para proteger a esta propiedad privada de la cual se está hablando y limitar la utilización política de los recursos públicos. Sin embargo, es fundamental aclarar que el núcleo de la tradición austríaca sigue siendo la defensa de la libertad individual, ¿sí? Y pues de las instituciones que permiten la cooperación voluntaria entre las personas.